Esta detención reafirma el compromiso que tiene el Gobierno de la República de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada que lastima la convivencia de los mexicanos. La aprehensión de uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional acredita la eficacia del Estado mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos. A las 6:40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Está identificado al 100%. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo, y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias al doctor Edgardo Buscaglia, que aceptó nuestra invitación para estar en este programa. Bueno, en el origen esta invitación tiene que ver con la aparición de un libro del doctor Buscaglia que se llama Vacíos de Poder en México, pero nos toma este día ya con la noticia dada de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Así que, Edgardo, bienvenido a México, bienvenido a esta conversación, ¿cómo estás? Mil gracias, como siempre. Gracias, Carmen. Y bueno, ¿qué decir con las horas transcurridas? ¿Qué alcance, qué significado le damos con un poco más de frialdad ya después del acontecimiento noticioso? Mira, la captura de Guzmán Loera era imperativa. La presión internacional por parte de Estados Unidos para que México permita la captura de este hombre ya venía desde hace años, y la administración de Peña Nieto está en la necesidad de acumular capital político que prolongue su luna de miel internacional, dadas las explosiones de violencia en Michoacán, dados los demás problemas de seguridad que ya son visibles en la comunidad internacional. Le invierten millones de dólares a través de las embajadas mexicanas en Europa y en Norteamérica para que se tapen estas noticias. Cercenan la libertad de expresión de mexicanos en el exterior, llamando a periodistas para que no los entrevisten, pero era inocultable que la situación de seguridad se le había salido de control al presidente Peña Nieto, y por lo tanto el momento político era muy apropiado para que la detención de una figura tan importante, la más importante del planeta en lo que hace a tráfico de estupefacientes, le dé un respiro político al presidente y a su administración. Bueno, en buena hora. Hay que felicitar siempre a las autoridades mexicanas y norteamericanas involucrados en esta larga pesquisa, en esta larga investigación. Ahora bien, lo que yo siempre digo, y lo sigo insistiendo, es que México no es un país normal. México no es un país que tiene solo defectos en su sistema judicial. Defectos lo tiene Estados Unidos, mira Guantánamo. Defectos lo tiene Francia, Alemania. México es un país con vacíos de Estado, o sea que hay vacíos de instituciones que se deberían dedicar a investigar, hay vacíos de controles judiciales, de cada 100 delitos hay una sentencia o dos, hay vacíos de controles de la corrupción política y control legislativo, no existen los controles legislativos a través de comparecencias técnicas con premios y castigos. Entonces, cuando tú detienes a un capo en un país con vacíos de Estado, como México, y esto es la experiencia internacional que yo he visto, lo que sucede es que la detención es inconsecuente. O sea, no se traduce en disminuciones de los delitos económicos que a ti y a mí nos preocupan. Extorsiones, secuestros, compra-venta de personas, peor aún, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, armas, todo este infierno que azota a la población mexicana y de Centroamérica. Ahora, en la medida que la detención de un capo no se traduzca en la disminución de estos delitos económicos, porque no se le desmantela a las franquicias de Guzmán Loera, porque no nos olvidemos que la organización criminal Sinaloa es una red horizontal, con un directorio formado por gente como Guzmán Loera, Mayo Zambada, Esparragosa el Azul y otros,
que no se conocen, con muchas franquicias en México y alrededor del mundo, franquicias especializadas en drogas, en armas. En la medida que tú no desmanteles a las empresas legales registradas, los registros de la propiedad, que les sirven de infraestructura de transporte, de almacenamiento, de producción de drogas artificiales, la detención de este hombre no se va a traducir en menos delitos económicos. Va a seguir expandiéndose Sinaloa como lo ha venido haciendo desde hace muchos años. Entonces, lo primero que yo recomiendo en esta nueva obra que estamos publicando en México, que tú me hiciste el honor de prologar con Random House, es llenar esos vacíos de Estado. Y al final de esta obra propongo 26 medidas legislativas y políticas públicas prácticas para llenar esos vacíos, para que las detenciones como la de Guzmán Loera se traduzcan en disminuciones de los 22 tipos de delitos económicos en los cuales está involucrado Sinaloa. Tomemos, Edgardo Buscaglia, el caso Chapo Guzmán y su detención, precisamente para hablar de estas 26 recomendaciones específicas que tú lanzas al gobierno mexicano. ¿Qué tipo de cosas en específico tendrían que estar ocurriendo en este instante? Tomemos como detonador con la detención del Chapo. Bueno, el presidente inmediatamente llamaría a los gobernadores a través de un pacto político fast track, rápido, para establecer unidades de investigación patrimonial en los estados, como Durango, como Zacatecas, como, bueno, Sinaloa, obviamente, Nayarit, donde Sinaloa se distingue por tener mucha estructura física patrimonial. Por favor, no confundamos financiero, esto no es financiero, esto es estructura, edificios, o sea, campos, negocios que le permite a esta gente almacenar, distribuir, producir. Entonces hay que llamar a los gobernadores, porque en el fondo estás estableciendo unidades de investigación patrimonial que tendría atribuciones de llegar a los registros de la propiedad de los estados. La unidad de inteligencia financiera, que hoy brilla por su incompetencia en México, solamente se distingue, tiene atribuciones legales para cubrir el sector financiero, bancos, casas de cambio, pero no los registros de la propiedad, las transacciones reales. Cuando, por ejemplo, los Zetas le van a una pobre familia y le dicen o escrituras el campo, la propiedad a nombre de este prestanombres, o te asesinamos, esa escrituración no pasa por el sector financiero, se registra en el registro de la propiedad. Eso hay que identificarlo, porque ahí vas a encontrarte con muchos socios de empresas vinculados a Guzmán Loera y vinculados a otros que están vinculados a la vez, que están en directorios de empresas con políticos locales, políticos estatales, y así comienzan a caer los políticos que protegieron, que le brindaban el pilar político a Guzmán Loera y a la red Sinaloa para que opere en México. Lo mismo es en Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, donde en el año 2011 identificamos células de Sinaloa en Salta, en Misiones, en Formosa, etc. Claro, pero requiere un pacto político, porque en democracias potenciales como México, que quizás algún día lo sean, los políticos no están acostumbrados a controlarse, a dejarse controlar los unos a los otros. Desconfían mucho. Entonces eso requiere un poco de acuerdo político que yo no vi en el Pacto por México. No estaba ahí este tema. Déjame, bueno, sí enunciado, pero no en estos términos. Déjame hacer una pausa. Regresamos con Edgardo Buscaglia, que está aquí analizando, desde luego, bueno, junto con la aparición de vacíos de poder en México y la captura de Chapo Guzmán, analizando con este momento que vive México lo que debería ocurrir, pongamos lo que debería ser para que realmente a raíz de una captura con estas dimensiones empecemos a ver, si es que lo vamos a ver, un desmantelamiento real de las estructuras o de la estructura del cártel de Sinaloa al que pertenece el Chapo Guzmán. Y tú dices pacto político con gobernadores para establecer lo que hoy no hay en México, que son por lo pronto unidades de investigación patrimonial. Yo digo, ¿y por qué un gobernador mexicano tendría interés en hacer eso? ¿Qué incentivo, cuál es la realidad para que esto ocurra? Mira, México es un país que a lo largo de su historia, y me voy a focalizar precisamente entre el final del porfiriato y el final de la administración del presidente Cárdenas, se caracterizó por institucionalizar al país. Lejos de estar de acuerdo con el Partido Único de Estado, había instituciones, se crearon instituciones. Y
proponían soluciones institucionales al problema. Hay todo un antecedente histórico en México de institucionalizar al país. O sea que no es que México proviene de un vacío histórico, tiene una historia. Pero después hay que ser un poquito más realistas y decirte, mira, hay mucha gente en los estados con los cuales yo hablo, líderes políticos, gobernadores, procuradores, que tienen ambiciones políticas federales, que quieren ser senadores, se quieren adornar para llegar a posiciones de más alto rango. Y saben que la situación de desquicio, de desorden, de caos en la cual hoy está inmersa México, no puede continuar. Le está haciendo mal a todos. Saben que las reglas del juego tienen que cambiar. Y encuentran la oportunidad de comenzar a apoyar este tipo de medidas como las que propongo en este libro, que además son medidas que se aplicaron en Colombia, se aplicaron en Italia, se aplicaron en otros países. O sea que no son utopías que se me ocurren a mí, sino son experiencias internacionales que tuvieron éxito, que bajaron los delitos económicos. Tercero, el financiamiento para todas estas reformas institucionales en los estados sigue siendo federal. Este es un país muy centralizado en lo que se refiere a coparticipación fiscal. Entonces, tendría que venir directamente del gobierno federal, por ejemplo, puntualmente de fondos que se le asignan a la Procuraduría, a la PGR, para que los gobernadores puedan tener esas unidades en sus territorios bajo el organigrama de la PGR, de manera tal que estos insumos potencialmente probatorios que surjan de estas investigaciones de los registros de la propiedad les sirvan a los fiscales, a los ministerios públicos de los estados y, obviamente, a los fiscales autónomos federales. Entonces, ahí tendrías un puente de coordinación, que es lo que falta tanto en México, coordinación en las investigaciones y acusaciones entre los estados, que hoy se lavan las manos y dicen esto no es nuestro, el Chapo no es nuestro tema, y los federales que hoy están cargando una carga que no pueden sostener. Entonces es una manera de institucionalizar a México pensando más allá de una administración. Y espero que tengan en cuenta esta propuesta como algo constructivo. Mi ánimo nunca es criticar para herir, es criticar para proponer y que se construyan cosas. ¿Y por qué estoy yo acá en México? Que es una buena pregunta que me hacen. ¿Por qué estoy yo metiéndome en estos temas que parecerían soberanos mexicanos? No lo son. Primero, si México tiene un estado debilitado, toda la región se debilita. Este fenómeno es transnacional. La delincuencia organizada, como la red criminal Sinaloa, dejó de ser una red criminal mexicana. Es una multinacional, con directorios múltiples, con franquicias en 54 países del mundo. No es un problema mexicano ya más. Déjame regresar a la coyuntura del momento con la noticia de la captura del Chapo Guzmán. Transcurridas las horas y en el análisis que puedan hacer muchas voces como las que hemos estado oyendo durante todo este tiempo, bueno, hay quien acepta a pie juntillas que se trató de una captura con el mejor sistema de inteligencia y de colaboración México-Estados Unidos para identificar dónde estaba el capo y capturarlo sin un tiro. Hay quien dice que precisamente por la manera en que se captura o se detiene a el Chapo Guzmán, sorprende por el lugar donde estaba, por la manera en que fue presentado y porque no hubo ni un rasguño, digámoslo así. En el análisis, ¿captura o entrega o captura? Bueno, ni tú ni yo queremos especular, pero te voy a decir lo que yo sé, lo que yo analicé, con base a los buenos aportes que ya han hecho periodistas mexicanos, como Anabel Hernández y Esquivel, creo que han trabajado. Jesús Esquivel. En las reuniones que se fueron llevando adelante, una de ellas en el Hotel Sheraton, aquí en la Ciudad de México, entre representantes de la red criminal Sinaloa y gente del gobierno federal americano, se extendieron ofertas de entregas por parte de los capos de Sinaloa, a Mayo Zambada y a Guzmán Loera. Pero eso es un procedimiento estándar de las agencias federales norteamericanas. Siempre se extienden a través de los representantes, abogados, por ejemplo. Como es el caso de este caso, como una posibilidad para que, con beneficios procesales, que después los fiscales deciden en Estados Unidos, estas personas se atengan a esos beneficios y se entreguen sin un tiro, como tú bien dijiste ahora. Esa oferta existió. Esa oferta sí existió. Lo que a mí no me consta, y no quiero especular, es si la gente de Guzmán Loera aceptó. Eso no lo sabemos. Por lo tanto, no quiero especular en eso. Pero existieron ofertas. Pero eso forma parte del procedimiento estándar de las agencias norteamericanas que extienden una oferta
Y los abogados, la primera pregunta que hacen es cuáles son los beneficios procesales que se le van a otorgar a mi cliente, si eso sucede. Y ahí comienza la negociación procesal, que está muy bien. Yo creo que es una manera, está en el Código de Procedimientos Penales, o sea que no es extrajudicial, se negocia de acuerdo a la ley en un Estado de Derecho y forma parte del procedimiento estándar, que le ahorra muertes a la gente en México y en Estados Unidos y ahorra recursos. No veo nada de malo en eso, pero si aceptó o no, eso no se sabe todavía. Déjame traer a la mesa dos elementos adicionales y tú hazme el favor de analizarlos. La liberación reciente de Caro Quintero. Caro Quintero, el capo que estuvo preso durante muchos años en México y que llegó a la cárcel precisamente por el trabajo que se hizo en su momento y por la muerte de Enrique Kiki Camarena de la DEA. Bueno, sale libre Caro Quintero en una circunstancia muy polémica, por un lado. Por otro lado, está un juicio abierto contra el hijo del Mayo Zambada en Chicago, de eso ha documentado Anabel y Jesús, como has dicho, y en ese juicio en Chicago abierto contra el Vicentillo, la defensa de su caso ha insistido en que él debe ser liberado, entre otras cosas porque hubo acuerdos previos entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense con el cártel de Sinaloa para que se proporcionara información valiosa de los otros cárteles. Después de la pausa, dime qué hacemos con esa información a la hora de analizar la captura del Chapo Guzmán. Volvemos. Bueno, Edgardo Buscaglia, regresamos en la parte final. Te dejé dos elementos a la mesa. Caro Quintero libre, el fundador, digámoslo así, del cártel de Guadalajara que derivó en el cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán ahora, y el juicio en Chicago del hijo del Mayo Zambada, con los elementos que te puse a la consideración. Son dos pedazos de rompecabezas. Por un lado, tenés que abrir una causa penal en México que creo que ya está abierta, como estado fuera del país, por presunta responsabilidad en actos de corrupción judicial. Esto es muy importante, ya que la situación de la motivación que dieron en el caso de Caro Quintero claramente encierra abusos de discrecionalidad judicial, con presunta corrupción judicial involucrada. Hemos estado revisando causas por muchos años en México y en otros países, y este es un ejemplo de libro de texto de presunta corrupción judicial. Por otro lado, lo más importante de todo es que tenemos que intentar entender que el caso de el hijo del Mayo Zambada, Vicentillo, tiene elementos de seguridad nacional involucrados, ya que hay negociaciones informales entre agencias federales norteamericanas y grupúsculos de la red criminal Sinaloa que el gobierno federal norteamericano, su poder ejecutivo, argumenta que estaría sujeto a seguridad nacional, por razones obvias. O sea, ellos consideran que este tipo de reuniones a través de agentes encubiertos, en donde hay cuestiones muy secretas involucradas, no debe salir a la luz a través de un juicio oral con carácter acusatorio. Yo estoy en contra de ese tipo de argumentación, pero esa es la realidad en muchos casos. El caso que yo recuerdo era el de grupos criminales en San Petersburgo, Rusia, que estaban muy cercanos a Putin, el presidente Putin, cuando él era el segundo de la alcaldía de San Petersburgo. Todos esos grupos criminales rusos se los sujetó también a temas de seguridad nacional. Entonces, esa es la típica reacción del gobierno norteamericano cuando hay cosas políticamente bastante delicadas que puedan involucrar a funcionarios de muy alto nivel en países aliados. Podría ser, con lo que dices, Edgardo Buscaglia, que este juicio contra el hijo del Mayo Zambada, abierto en Chicago, con esta lógica de seguridad nacional, podría o bien desarrollarse no de forma oral, o bien no desarrollarse. Podría no desarrollarse y la acusación penal podrían acusarlo de otros delitos con menores penas y no profundizarían, no se meterían muy de lleno en el tipo de acusación en donde sí se iría de manera muy profunda hacia lo que se determinó en esas negociaciones en el Sheraton y en otros lugares, que surgieron de esas negociaciones. Todo eso quedaría en las penumbras y es lamentable realmente, porque lo que uno quiere determinar aquí es qué tipo de involucramiento político existe alrededor de Sinaloa, y si esto saliese a la luz, caerían los aliados políticos del Mayo Zambada, de Guzmán Loera,
Y Estados Unidos, con un criterio de política exterior estratégica, muchas veces cierra esos casos judiciales para no dañar la política exterior hacia un país aliado en donde hay intereses económicos muy poderosos, como es el caso de México. En México hay miles de millones de dólares al año involucrados en la política exterior norteamericana hacia México, donde México es un país que se ha abierto incondicionalmente a capitales oligopólicos, en donde no se va a destruir esa cooperación por un solo caso, ellos argumentan. Entonces eso lo tratan de cerrar. Y es lamentable, te insisto, porque el interés específico de la justicia se ve cercenado en este proceso. Hablando de este tema, ya se nos acaba el tiempo, pero no puedo no mencionar una declaración muy fuerte, me pareció, de Phil Jordan, ex funcionario de la DEA, este mismo sábado, cuando se anunció la captura del Chapo Guzmán. Desde luego todos los medios en México y también en Estados Unidos hicimos coberturas. Una de estas coberturas fue la que hizo Univisión, en donde entrevistaron a Phil Jordan, que como recordarás fue el funcionario de la DEA que formó parte de las investigaciones del caso Kiki Camarena, por cierto. Bueno, lo que ha dicho este personaje es muy grave. Dice que el Chapo Guzmán ha estado, y el cártel de Sinaloa ha estado relacionado con la política mexicana desde hace mucho tiempo, y que habría suministrado recursos para la campaña del hoy presidente de México, dicho en la televisión estadounidense este sábado. Corto y rápido. Yo le diría al procurador Murillo Karam que parta de la hipótesis de investigación que desde la administración del presidente Fox a la fecha, todas las campañas presidenciales fueron infiltradas por la red criminal Sinaloa, sin lugar a dudas. O sea, ¿Todas? ¿Todas con conocimiento de causa una de investigación, los candidatos? A sabiendas o no de los candidatos. Eso es complicado, porque muchas veces existen Es fuerte lo que dices, empresas pantallas, pero México es un ejemplo de libro de texto en donde, dados estos vacíos de Estado que existen, y dado el poder multinacional de una red criminal como Sinaloa, un buen procurador con sus fiscales debería partir de la hipótesis de investigación, en una investigación... ¿De que nadie se salva? De que todas las campañas presidenciales fueron infiltradas, como lo fueron en Colombia en su momento, como lo fueron en Italia en su momento. ¿Con conocimiento o no de los candidatos? Con conocimiento o no de los candidatos. Eso sería mi conclusión y esperaría que esta hipótesis de investigación se persiga, ¿no? Si quieren dar realmente muestras de una limpieza política. Ahí yo lo dejaría. Ahí lo dejarías, nada más ni nada menos, y ahí se acabó el programa. ¿Con qué tema? Edgardo Buscaglia, pues todo abierto, desde luego, a raíz de esta detención de Chapo Guzmán y de los vacíos de poder en México, de los que hablas en este libro que está circulando en México ya. Gracias, Edgardo. Un enorme placer estar contigo y estar en México. Estar aquí en México, y bueno, seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí y hasta mañana. Felicidades.